Continuamos con estos temas tan preciosos y vamos a continuar entonces con este tema número 2. El tema que vamos a desarrollar es el nombre de Dios, Hanul Pumonin. Esta es la segunda entrega de dos. El nombre de Dios es Hanul Pumonin. Suscríbase a Loredo Nelson en YouTube. Loredo Nelson en YouTube es gratis. Suscríbase. No olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. En nuestra organización, la Federación de Familias para la Paz Mundial, siempre está, ¿verdad?, compartiendo el mensaje de vida. Y en la sede central de la Federación para la Paz, Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial en Corea, se realizan regularmente, rutinariamente, a cada momento, seminarios, charlas o conferencias que pueden durar 40 minutos, que es como una introducción general, así como charlas más profundas de 2 horas o un seminario de un día. Además, hay conferencias de 3 días, seminarios de 4 días, 7 días, 21 días, 40 días y más profundamente, estadías de 120 días o más. Aquí por este canal, en esta etapa de estudio, vamos a compartir los temas con una duración aproximada de 5 a 21 minutos. Si usted nos confirma su asistencia a las conferencias que ya están publicadas, le enviaremos un diploma virtual de participación. Así que ánimo, que puede comunicarse con nosotros, con mi persona, en el gmail.com, nelsonloredo 2027 @gmail.com. Y así pues le vamos a enviar a vuelta de correo electrónico su respectivo diploma de participación. Hemos visto en el tema anterior, el nombre de Dios es Anul, Hanul, Pumunin, Hanul, Pumunin. Entonces, en la era del Nuevo Testamento, solo se le llamaba Padre Celestial. Hoy le llamamos Hanul Pumunin. En el movimiento unificacionista en el mundo entero se decía y se dice casualmente en la actualidad Hanul Pomonín a la hora de oración. Pero a la hora de orar, tenemos que iniciar diciendo, querido Hanul Pomonín, amados padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, al iniciar la oración. Recordemos que las etapas de restauración, en la providencia de restauración, han pasado del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la actualidad, el completo Testamento. A Dios se le llamaba Yahweh en la era del Antiguo Testamento. En la era del Nuevo Testamento, Padre Celestial. Y en la era del completo Testamento, Hanul Pumunin. Si Adán y Eva no hubieran caído, naturalmente, en obediencia a Hanul Pumonín, iban a crecer alcanzando su perfeccionamiento de unidad de corazón con Dios en una sola mente, en un solo cuerpo, y así crecer por las etapas ordenadas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, y llegar al dominio directo del amor de Dios. Esto no ocurrió y la historia ha pasado por 6000 años de restauración. Entonces, la madre verdadera nos está revelando el aspecto femenino y maternal de Dios. En- es varón, la entidad separada de carácter masculino con carácter interno y forma externa positivos, y es la mujer, la entidad separada de carácter femenino con carácter interno y forma externa negativos. El varón es el cuerpo sustancial del Padre Celestial original y la mujer es el cuerpo sustancial de la Madre Celestial original. Las características masculinas y femeninas de Dios son su naturaleza y al mismo tiempo su personalidad, su carácter, el carácter interno y la forma externa masculinos de Dios le dan la personalidad masculina y es Padre, Padre Celestial. El carácter interno y la forma externa femeninos de Dios le dan su personalidad o carácter femenino y es
Madre Celestial. Entonces, para sus hijos, los seres humanos, Dios es Padre y Madre Celestial. Hanul Pumunin. Repito, para sus hijos, los seres humanos, Dios es Padre y Madre Celestial. Hanul Pumunin. Una vez más, para sus hijos, los seres humanos, Dios es Padre y Madre Celestial. Hanul Pumunin. Originalmente, los padres representan la posición original de Dios. Y aquí, el esposo y la esposa se convierten mutuamente en la otra mitad de Dios. O sea, son dos mitades de Dios que se unen y reflejan a Dios al unirse en parejas en matrimonio. Ustedes conocen bien la tradición de Kyombe. Cuando celebramos la tradición de Kyombe, toda la familia hace la ceremonia Kyombe ante la imagen de los padres verdaderos y luego los esposos se hacen una reverencia mutua. Entonces, esta reverencia es la práctica de estas palabras del Padre, que son dos mitades de Dios y se reverencian mutuamente. Entonces, el esposo ve a su esposa como la expresión sustancial de Dios, madre, y la esposa ve a su esposo como la expresión sustancial de Dios, padre. Esa es la tradición del Kyombe. Los que hacen Kyombe y Hondoke saben que levantarse a las 5 de la mañana es difícil, ¿verdad? ¿Hay entre ustedes alguna esposa a la que su marido le haga reverencias? El marido la hace sentarse y la reverencia. No, es mutuo. Ustedes son los que tienen que encontrar la igualdad. Estas son palabras de la Madre verdadera. ¿Qué significan estas palabras? Que la relación entre Dios Padre y Dios Madre no es una relación vertical, sino que es horizontal, armoniosa y forma un solo cuerpo. Dios Padre y Dios Madre Celestial es uno. Existe en esencia en esa relación. Repito, Dios Padre Celestial y Dios Madre Celestial es uno. Existe en esencia en esa relación. Lo vemos manifestado en dos cuerpos sustanciales separados en nuestros padres, pero es una relación horizontal de amarse mutuamente, de cuidarse mutuamente, protegerse mutuamente. Y es la imagen más sustancial que tenemos de Dios en este mundo. La razón por la cual no es dualismo, como ya hemos mencionado, existen muchas personas que piensan de que hablamos de un dualismo. Dualismo es que hay un Dios bueno y un Dios malo, de que hay un Dios masculino y hay otro Dios femenino, pero no se trata de eso. Ya hemos explicado de que Dios tiene un carácter masculino original y un carácter femenino original. Y no son dos, sino uno. Entonces, nuestra visión de Dios no es dual, no es de dualismo. No podemos verlo como dos entidades separadas. La sustancia de Dios, carácter y forma, no son dos, sino una. La masculinidad y feminidad no son en sí mismas la sustancia del ser, sino atributos del ser original. Las características masculinas y femeninas se aplican a la totalidad del carácter interno y la forma externa de Dios y originan la distinción de sexos entre hombres y mujeres en el ser humano, aunque le dan carácter divino, al igual que el ser humano posee carácter. Antes que el hombre y la mujer sean entidades por sí mismas, por decir que en la sustancia del ser original existen ambos sexos, no significa que el ser original sean dos, es decir, no se cae en el dualismo. Si en algún momento nos preguntan, ¿la visión de la Federación de Familias
sobre Dios es la visión del dualismo. Ustedes tienen que ser capaces de explicar lo más claro posible, por favor. No estamos hablando de dualismo. Hanul Pumonin es un solo corazón y sobre esa esencia que es el Chin-Yon, el corazón de Dios. Dios posee un carácter interno y una forma externa, que ambas partes tienen características masculinas y femeninas, tanto el carácter interno como la forma externa. Entonces, Dios Padre y Dios Madre. Hanul Pumonin posee dos caracteres, pero es el ser original, un solo cuerpo original. No caemos en el dualismo. Espero que lo comprendan. Entonces, podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué a Dios solo lo llamamos Padre o lo llamábamos Padre? En cuanto a nuestra fe, también nosotros lo hemos llamado Padre Celestial en el unificacionismo. A Dios durante muchas décadas dentro del unificacionismo se le ha llamado Padre Celestial. ¿Por qué? Podemos verlo desde el punto de vista de tres perspectivas o aspectos. La relación, según la relación entre Dios y la creación. Como vemos en el principio divino, dice que Dios es el ser masculino, el sujeto masculino de positividad y negatividad, carácter interno y forma externa. Pero está hablando del sujeto de carácter masculino, pero eso es para explicar la relación entre Dios y la creación, como un sujeto y un objeto. Entonces, lo hemos malinterpretado. Como Dios es Padre, al estudiar qué es el sujeto masculino de la misma manera que por más que montones de la creación esté en la posición de sujeto, no significa que toda la creación es femenina, ¿verdad? La personalidad y la unicidad de Dios. ¿Qué significan estas palabras? Que la relación entre Dios Padre y Dios Madre no es una relación vertical, sino que es horizontal, armoniosa y forma un solo cuerpo. Dios Padre y Dios Madre Celestial es uno. Existe en esencia en esa relación. Nosotros lo vemos manifestado en dos cuerpos sustanciales separados en nuestros padres, pero es una relación horizontal de amarse mutuamente, de cuidarse mutuamente, protegerse mutuamente. Y es la imagen más sustancial que tenemos de Dios en este mundo. Siempre encontramos caracteres masculinos y femeninos dentro de la creación, macho y hembra, etcétera. Pero entre padres e hijos tenemos la relación de sujeto y objeto. Y no quiere decir que los padres sean más masculinos y sus hijos más femeninos. Entonces, no se ha podido explicar la personalidad y la unicidad de Dios. La historicidad de la revelación, según el progreso de la providencia, significa que en el progreso de la providencia, el hombre ha recibido revelaciones en las que Dios se ha manifestado de diferentes maneras. Caído en la ignorancia de Dios, el ser humano necesitaba algo concreto para comprender a Dios, para percibir su existencia, su ser. En la era del Antiguo Testamento, las dos tablas de piedra de Moisés, la columna de nube y la columna de fuego, aparecía solo simbólicamente. Hace 2000 años nació Jesús, el Hijo unigénito, pero la hija unigénita no nació. Dios se manifestaba solo como el Padre Celestial a través de Jesús. Entonces, en la era del Antiguo Testamento, no podían comprender la esencia de Dios como Hanul Pumonín, Padre, Madre Celestial de la humanidad. Como en el tiempo de Jesús, el Hijo unigénito, la hija unigénita, no pudo nacer, o en el tiempo de Jesús no pudo encontrarse, porque no había un fundamento. Dios se manifestaba como un Padre celestial a través de Jesús,
porque Jesús confesaba a Dios como un padre, y eso era una revolución en la fe, en la religión de aquel tiempo. Pero no todo terminaba allí. La hija unigénita nace por primera vez después de 6000 años, y por primera vez en la historia de la humanidad, los padres verdaderos surgen en este mundo. Entonces, Dios se puede manifestar como Padre y Madre Celestial a través de la unidad final de ambos padres verdaderos. Nosotros podemos experimentar el amor y la presencia de Dios a través del Padre verdadero y a través de la Madre verdadera, solo que se manifiesta de diferentes maneras. En la era del Chodilguk, Dios se manifiesta como Hanul Pumonin. Repito, en la era del Chodilguk, Dios se manifiesta como Hanul Pumonin. En el manuscrito original del Principio Divino, el Padre verdadero ya hacía referencia a por qué a Dios se lo había considerado solo como Padre a lo largo de la historia, pero que debía comprenderse que Dios es Hanulpumo, debe ser percibido como padre y madre para que se entienda la familia, la base de cuatro posiciones, la organización o estructura básica consistente de padres e hijos. Si yo fuera solo padre, no podría existir la mujer, el aspecto femenino de la creación. El padre decía en aquel tiempo que a él le dolía de que Dios no podía manifestarse como el Padre, Madre Celestial de la humanidad en aquel tiempo. En la era del Antiguo Testamento, Dios estaba descrito como Yahweh, que significa todopoderoso, desde la perspectiva de la posición de siervo, y la gente tenía miedo